Buen día, miren lo que es este sol. ¿Cómo estamos por acá? Espero que tengan un buen jueves. Vamos a empezar la lectura en la página 53, que dice, ¿por qué leer este libro? El éxito en la vida de un hombre está en prepararse para aprovechar la ocasión cuando se le presente. Esto lo dice Benjamin Disraeli. Durante años me he preguntado una y otra vez, ¿qué es lo que marca la diferencia verdaderamente en la vida de las personas? ¿Cómo podremos lograr vivir una vida con más significado? Buen día, Valen. ¿Cómo hacer que nuestra vida cuente y que al final de nuestros días podamos partir en paz, sabiendo que todo valió la pena, sin remordimiento, sin culpa, sin tener la sensación de que se nos escapó algo en el camino? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que en algún punto de tu vida se te escapó alguna oportunidad que era crucial para ti y ni te diste cuenta? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que si hubieras tomado un camino distinto en algún punto de tu vida, todo hubiera sido diferente? ¿Has tenido quizás el sentimiento de estar viviendo la vida de otro? ¿Que tu vida tuvo que ser distinta? Después de más de 20 años en el deporte y de haber trabajado a través de mis libros, de las sesiones, los eventos y mis redes sociales con más de 200.000 personas de más de 20 países alrededor del mundo, hay que ser estúpido para no darse cuenta que todos nos movemos por ciertos patrones de comportamiento. Esos patrones que hacen que una persona feliz, realizada, poderosa, fuerte, amada, que hacen que se sienta viva y apasionada por su vida, sintiéndose que están en el lugar correcto. Los patrones que hacen que a esa persona le vaya bien en sus relaciones financieramente, pero aún más importante, psicológica, emocional o espiritualmente. Sin embargo, también hay patrones que hacen que la gente se sienta mal, triste, sola, frustrada, deprimida, sin energía, que estén causando que se sientan forzados en sus relaciones con sus parejas, forzados en su salud y su estado físico o en su economía. Y todos estos resultados no son por algo malo que tenemos dentro, sino por el patrón que estamos utilizando. No es lo que somos, es lo que aprendimos. Durante mis años como deportista de élite conocí a un chico que me regaló uno de los aprendizajes más grandes de mi vida. Voy a contarte la historia de un chico que no destacaba en nada. Era el mayor de tres hermanos. De hecho, su hermano pequeño siempre lo superaba en todo lo que hacía. Era mejor deportista, ganaba todos los torneos a los que se presentaba, sacaba mejores notas, a pesar de que casi no estudiaba. Y él, en cambio, se pasaba horas y horas tratando de memorizar la lección. Si digo bien memorizar la lección, porque nunca llegaba a entenderla y la única manera de aprender los exámenes era memorizándolo todo. Tampoco se veía atractivo, nunca se miraba a los espejos y siempre tenía la sensación de que los demás eran más guapos y más interesantes que él. Chao, Pirulita, te quiero. Debido a su timidez, apenas tenía amigos, no porque no tuviera nada que aportarles, sino porque sentía que no tenía nada interesante que decir, y todo el tiempo tenía la sensación de que los demás se reían de él, y de hecho, así era en ocasiones. Su padre era un buen hombre, pero tuvo el desafío de que cuando era muy pequeñito, con apenas 6 meses, contrajo una enfermedad llamada poliomielitis. A consecuencia, caminaba cojeando con muletas, aunque eso fuera una hazaña, pues había logrado caminar a pesar de sus piernas estaban prácticamente paralizadas y sin musculatura. Pero para el resto de personas parecía que no era suficiente. El chico siempre veía cómo cuando caminaba por la calle con su padre, las demás personas lo miraban y murmuraban a sus espaldas. ¿Acaso había hecho algo malo? Peor era en clase, cuando su padre le acompañaba todas las mañanas, a pesar de su dificultad, cuando se despedía de su hijo y con todo el amor del mundo veía cómo entraba en el colegio, en ese momento empezaba el calvario para él. Una cola de niños malintencionados esperaban al chico en la esquina para reírse de él y de su padre. A pesar de sus limitaciones, el chico logró prosperar en el deporte. Su hermano era mejor que él, sí,
pero él se esforzaba más. Mientras su hermano pequeño se iba a casa, él se quedaba mirando a los mayores entrenar. Al llegar a casa, hacía la tarea de la escuela y luego se ponía cintas de video con grabaciones de los de los Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo. Veía a sus ídolos una y otra vez y solo le pedía al universo que le permitiera estar allí también. Cada noche pedía al cielo que por favor le diera una oportunidad. El chico no era un hablador. Él realmente se esforzaba y trabajaba duro en los entrenamientos porque quería lograrlo. Estaba muy compenetrado, estaba muy comprometido y a pesar de que su hermano pequeño tenía más talento y que de los padres y de que los padres de sus amigos nadadores solo hablaban de las victorias de su hermano, él no dejó de esforzarse y de intentarlo una y otra vez una y otra vez. Poco a poco empezó a tener éxito en el deporte. Con el éxito llegaron los amigos. Ya no tenía que sentirse solo. Por fin la gente quería estar a su lado. No podía estar más feliz. Quedaba campeón de su comunidad, iba a campeonatos de España y ganaba medallas. Muchas personas se le acercaban a felicitarle. Comenzó a tener amigos repartidos por toda España. Era maravilloso. Deme un segundo. Sin embargo, la alegría duró poco. A los pocos años comenzó a encontrarse muy cansado de nadar entre 12 y 15 kilómetros diarios de lunes a sábado y a veces los domingos. También competía a no poder hacer prácticamente nada. Se encontraba tremendamente fatigado, exhausto, enfermo. Fue al médico y le diagnosticaron dos enfermedades crónicas, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. No podía creerlo. Ahora que todo iba bien y de pronto la vida le había quitado todo, todo. Estuvo 6 meses en cama, perdió su curso escolar, el curso escolar, tuvo depresión. Sus amigos dejaron de llamarle, su cuerpo no le respondía, tenía muchos dolores musculares y en las articulaciones, además de un cansancio fuera de lo normal. Un día se encerró en el baño con la intención de quitarse la vida. Ya no merecía la pena. Quizás su destino era sufrir en la vida. No quería un destino así. A punto de hacer una locura, una voz interior le habló y le dijo, no lo hagas, hay algo más para ti. De pronto le vino a la cabeza la imagen de su familia, sus padres. No podía ser tan egoísta de dejar su dolor a esos seres que tanto lo amaban y que lo daban todo por sus hijos. Si se quitaba la vida, acabaría con su dolor. Es cierto, pero ese dolor no desaparecería. Dejaría el dolor a sus padres en herencia de por vida. En ese momento tomó una decisión que lo cambiaría todo, todo. Decidió que nadie le iba a etiquetar, ni siquiera un médico, y que desde ese día, él estaría en control de sus emociones y de su vida. Salió del cuarto de baño y llamó a sus padres. Les dijo que había tomado la decisión de ser campeón de España y que necesitaba su apoyo. Sus padres lo apoyaron. Fue a ver a sus amigos, a aquellos que habían dejado de llamarle, y les dijo que él ya no tenía esa enfermedad. Dijo que no quería que nadie más le hablara de eso y que si lo hacían, los expulsaría de su vida. Aquel mismo día entró en la piscina donde se encontraba su entrenador y le comunicó su decisión. Le dijo que lo iba a lograr con él o sin él y que por favor le apoyara o se iría del club, del país, del continente. Haría lo que fuera necesario, pero lo iba a lograr con su ayuda o sin su ayuda. El entrenador aceptó. A veces, cuando tienes un sueño y te enfocas en él, cuando eliminas el resto de las posibilidades y tomas una decisión real, suceden milagros en nuestras vidas. 1 año y medio después, quedó campeón de España en dos pruebas distintas. Eso lo clasificó para el Campeonato de Europa. Después de aquello, fue varias veces campeón de España, con récords de España por equipos. Más de 7 años miembro de la selección española, participando en competiciones internacionales con su país. Fue becado en centros de alto rendimiento y entrenó con los mejores atletas del mundo. Viajó por todo el planeta y conoció los secretos de los mejores atletas olímpicos.
su sueño hecho realidad, de enfermo crónico a campeón, de persona insegura a persona imparable. ¿Y cómo es posible que alguien se enferme aun cuando las cosas iban bien? ¿Qué ocurrió en la vida de ese chico para generar esa enfermedad? El chico quería respuestas. Buscó y buscó sin parar. Finalmente encontró. 2 años antes de su enfermedad, su familia pasó por grandes desafíos económicos. Cambiaron de casa varias veces en poco tiempo. Muchos fines de semana, sus amigos le proponían ir al cine con todo el grupo, pero él siempre decía que no podía. Tenía que estudiar o tenía que descansar. Esas eran sus excusas. Pero la realidad es que no podía permitírselo. Sabía las grandes dificultades por las que pasaban sus padres y a pesar de todos sus esfuerzos, se quedaba las tardes del sábado llorando en la habitación, preguntándose por qué le ocurría eso a él. Había una chica preciosa, una niña rubia, con unos ojos azules celestes que deslumbraban al verla. Ese chico llevaba años soñando con ella. Ella buscaba el momento para acercarse a él. Durante los entrenamientos era imposible y además estudiaban en colegios distintos, así que no podían verse allí tampoco. Solo se verían los fines de semana. Pero el chico dejó de ir al cine con todo el grupo, perdiendo la oportunidad de verse con su amor. Poco a poco, la chica fue desenamorándose y en una de esas quedadas conoció a otro chico y terminó saliendo con él. Y todas esas causas crearon un efecto en su vida. Ese fue el origen de la enfermedad años después. Todos esos incidentes de mala economía y desamor dejaron a ese chico joven, vital y campeón en una situación de baja autoestima, sin anhelo de progresar ni ganas de vivir. Al tomar conciencia de que nuestros sucesos nos llevan a nuestras emociones y de que éstas dependen de nuestra calidad de vida, ese chico comenzó a investigar y a aprender a cómo no ser víctima de las circunstancias. Se preguntaba una y otra vez qué es lo que marcaba la diferencia en la vida de la gente, por qué unos tanto y otros tampoco, y cómo había él superado esa enfermedad y pudo reconquistar sus sueños. Aprendió que la abundancia es importante, que la falta de dinero crea enfermedad y malestar en las personas. También aprendió que sin salud no se puede vivir bien y que las relaciones son algo fundamental en la vida. Años después, ese chico montó su propia empresa de formación ayudando a miles y miles de personas a tomar el control de su vida, de sus emociones, a cumplir sus deseos y metas, sobre todo a nunca, nunca, nunca rendirse. Mientras escribo estas líneas, ese chico ya ha facturado más de 1 millón de euros con su empresa y tiene una vitalidad y energía de la que muy pocas personas pueden llegar a conocer jamás. Sus círculos de relaciones cada día se agrandan más y más y actualmente vive una vida extraordinaria. Puedes ver mi historia contada por mí en este enlace en YouTube. Querido lector, todos conocemos historias de personas como ese chico. A ver si está acá. Está el QR. ¿Sabían que era él? ¿Se lo sospechaban o no tenían ni idea? A ver si agarra este QR. Sí, yo ya había escuchado la historia de él. No me la agarra. Ah, estoy en cámara lenta, para. No agarra, capaz que ya caducó esto. No, no me agarra. Decidió que nadie lo iba a etiquetar, ni siquiera su médico, y que desde ese día él estaría en control de sus emociones y de su vida. Salió del cuarto de baño y llamó a sus padres. Les dijo que había tomado... No, no, perdón, 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 perdón. Personas que nos inspiran, personas con grandes desafíos, pero que logran superarlos y transformar el desafío en oportunidad, o en oportunidad. ¿Cómo fue posible ese cambio? ¿Cómo pudo ese chico pasar de tener tantos desafíos económicos a ser rico y abundante en todos los sentidos? ¿Y cómo pudo pasar de una enfermedad crónica
a ser uno de los deportistas más importantes de su país. Te estarás preguntando cómo sé tanto de esa persona. Pues bien, querido lector, ese chico era yo. Desde entonces no he parado de estudiar e investigar cómo es posible el cambio y la transformación personal en la vida de las personas. Cómo alguien desesperado puede darle la vuelta a su situación. Cómo uno puede pasar de un extremo al otro. ¿Qué estrategias misteriosas engloban esta capacidad de sobreponerse ante situaciones de máxima tragedia? ¿Qué herramientas existen para poder controlar nuestro estado emocional independientemente de las circunstancias y lograr el éxito pase lo que pase? ¿Qué diferencias existen entre aquellos que logran sus objetivos sistemáticamente, sean cuales sean, y aquellos que fracasan en prácticamente todo lo que hacen? ¿Cuál es la psicología del éxito en las personas? Y por cierto, ¿qué es el éxito? Y lo más importante, ¿cómo convertirte en alguien imparable? ¿Cómo ser más libre? Sería muy complicado escribir un manual para cada uno de los casos de todas las millones de personas como tú y como yo que vayamos a leer este libro. Todos nosotros tenemos nuestras propias circunstancias y nuestros desafíos. Todo lo que puedo hacer es contarte mi historia, mis experiencias, cómo las viví y lo que aprendí, con la idea de que después de leerlas puedes aplicarlas a tu propia vida. En cierto sentido, aprendí cómo los científicos a través del método ensayo-error, porque creería firmemente que había una metodología que conducía al logro y otra que conducía al fracaso. A partir de mis experiencias y del conocimiento que descubrí de mis maestros y mentores, seleccioné lo que sí funcionaba, pero también lo que no daba resultado, y entendí la importancia de saber qué hacer y qué no hacer en cada momento. Aprendí que si haces lo correcto en el momento correcto y en el orden correcto, obtenías placer y logro. Pero si esta combinación no se daba, obtenías dolor. Aprendí también que para poder hacer lo correcto en el orden correcto y en el tiempo correcto, debía ser yo el correcto. Perdón, debía ser el yo correcto. Así que dediqué gran parte de mi vida a entender por qué hacemos lo que hacemos y quiénes somos en realidad, porque conociéndome a mí mismo es cuando podía transformar mi vida. Estudiando las leyes físicas pude comprender también cómo funcionan las leyes psicológicas y las leyes universales. La ley natural de la inercia, por ejemplo, me enseñó que la materia continuará en reposo o seguirá en movimiento uniforme en la línea recta, a no ser que actúe sobre ella alguna fuerza externa. Es decir, que la gente permanecerá a donde está a menos que algo rompa su inercia. Pero si alguien está yendo en la dirección incorrecta, continuará en ella a menos que también algo rompa su inercia. Y ese es el desafío para todos nosotros. Ya tenemos una inercia de vida. Por eso, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Las personas más desafiadas en la salud lo continúan siendo y las más oprimidas en las relaciones también. Por eso hay personas que ya alcanzaron grandes éxitos y llevan años estancados, porque entraron en esa inercia. Pero, ¿cómo romper con la inercia de nuestra vida? ¿Cómo romper ese patrón limitante y crear uno nuevo y poderoso? He invertido los últimos 15 años en estudiar a las personas más exitosas del mundo. He aprendido de grandes mentores las habilidades que los hicieron triunfar. Especialmente en los últimos 4 años, he recibido muchas sesiones de mentoría personal, pero el obstáculo más grande que tiene una persona para dar el gran salto en su vida, ese punto de transformación en el tiempo en el que todo cambia, el obstáculo más grande no son las habilidades. El obstáculo más grande es el quiebre que requiere la mente de las personas para poder alcanzar un nuevo nivel en su vida. La razón por la que escribí este libro es para ayudarte a encontrar ese quiebre mental, emocional y espiritual que te ayude a transformar tu vida y tus negocios.
Me he pasado los últimos años de mi vida obsesionado con ese punto de quiebre que provoca los verdaderos progresos en la vida de las personas. La gente cambia todo el tiempo, físicamente, mentalmente, en sus finanzas, sus ideas, todo es cambio, pero el progreso hay que forzarlo. Ese punto de quiebre es un punto determinado en el tiempo en el que todo se transforma. Ese punto de quiebre sucede en un instante. Ese momento en el que algo hace un clic en tu cabeza y decides de verdad. Ese punto en el que algo se activa en tu interior y de pronto dices, hasta aquí, se acabó. Hoy es el día. Hoy empieza mi nueva vida. Hoy dejo esto o aquello. O hoy empiezo esto o aquello. Hoy es el día en el que hago lo que llevo años postergando. En ese momento en que algo es en ese momento en el que algo se resquebraja en su interior, pero no algo bueno, sino algo malo que tenías cristalizado y sabías que te estaba impidiendo avanzar en la vida. El secreto de ese cambio total, esa transformación, ese punto de quiebre, está escondido en el interior de estas páginas y se repite varias veces a lo largo del libro. No se desvela directamente porque he observado que ejerce un poder superior cuando el individuo lo descubre por sí mismo. El punto de quiebre sucede al instante. Las personas dicen cosas como, me llevó 10 años cambiar. Y eso no es cierto. Les llevó 10 años llegar a ese momento en el que todo cambia. Pero el cambio verdadero sucede en un instante. La mayoría de personas llevan esperando que las cosas cambien, que algo suceda, hasta que la vida te coloca en un punto de límite, en un punto límite, un punto donde tu única opción es cambiar todo es cambiar, perdón, donde todo quiebra y debes forzar esa decisión. Llevo 15 años estudiando qué es lo que lleva a las personas al límite, a ese punto de quiebre. Y lo más importante de todo, cómo se mantiene en ese punto de quiebre en el tiempo para mantener un cambio verdadero. Los principios aquí descritos romperán la inercia de tus resultados para que, en el caso de que lleves años sin avanzar, por fin logres dar ese salto. Pero en el caso de que ya hayas tenido resultados extraordinarios, puedes dar el gran salto que te lleve a nuevos niveles superiores y más poderosos. Siempre quise tener una vida con significado, con sentimiento de certeza, mirar a mi alrededor y ver esperanza. ¿Cómo poder crear una victoria personal alejado del miedo y sin dolor? He sufrido mucho en la vida desde pequeño, ¿tú no? Y en cierta manera sentía que ese dolor no me dejaba avanzar y también sentía que cada dolor me debilitaba y me quitaba energía. Conforme pasaban los años me sentía cada vez más cansado, la vida se hacía cuesta arriba y cada vez parecían más alejados mis deseos y mis sueños, o al menos cada día me costaba más trabajo luchar por alcanzarlos. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo parecido? Pero pensándolo bien, llegué a la conclusión de que, ¿por qué tengo que luchar por mis sueños? ¿Por qué no dejar que ellos me alcancen a mí? Y la pregunta era clara, ¿cómo lograr que mis sueños me alcancen a mí? He dedicado los últimos 15 años de mi vida a estudiar a las personas más exitosas del mundo, pero también a las más desafiadas y a estudiar cuál es la forma más rápida para generar ese cambio personal. Entonces me di cuenta que todas las personas que lograron ser exitosas tenían algo en común. Eran líderes. Este es un libro sobre liderazgo personal. Un líder no significa que tenga muchos seguidores, significa que vive la vida en sus términos, a su manera. Y no importa si eres una persona de negocios, tú guías negocios y no ellos a ti. No importa si eres una madre o un padre, tú guías a tus hijos y no ellos a ti. No importa si eres un atleta, tú guías tus carreras y no ellos a ti. Da igual lo que seas, eres un líder y no un seguidor, y tú estás en el control de tus circunstancias. No te conozco personalmente, no sé cuál haya podido ser tu vida. No sé la edad que tienes, tu sexo, tus creencias, tus circunstancias, pero sí
sé algo de ti. Has sido desafiado en la vida. Quizás no fue fácil. Has tenido excepciones e injusticias. Has sido criticado y quizás traicionado por quien menos lo esperabas. Como dijo Oprah Winfrey, todos tropezamos. Es la vida diciéndote que es hora de cambiar de rumbo. Aprendí que todas las personas de éxito fueron las más desafiadas en el pasado, pero que cada desafío las hizo más fuerte y que en cada decepción aprendieron las habilidades para poder subir al siguiente nivel. Aprendí también que efectivamente todas las personas de éxito fueron las más desafiadas, pero no todas las personas desafiadas terminan siendo las más exitosas. ¿Por qué? Porque el desafío en la vida es la oportunidad de cambiar y aprender, pero no todo el mundo reacciona igual ante él. El fracaso es el ingrediente fundamente, dice, para el éxito, fundamental. Pero para poder romper la inercia debes observarlo y aprender. Los que hicieron esto se convirtieron en personas de gran éxito. Sin embargo, la mayoría, ante el fracaso, huyen o tratan de evitarlo. Ese es el camino más rápido hacia el fracaso permanente. ¿Cómo poder enfrentar los desafíos y fracasos con dignidad y valentía para poder construir una vida mejor? Más adelante descubrirás las respuestas y aprenderemos el cómo y el por qué hacerlo. Te aseguro que eso creará un nuevo estándar en tu vida. Querido lector, también sé otra cosa de ti. No importan tus desafíos ni tus circunstancias del pasado o las del presente. Hay puertas grandes que se abrirán entre ti y cuando tomes las decisiones adecuadas. Por muchos no de tu pasado, hay un gran sí en tu futuro. Tú sí puedes lograr tus sueños. Puedes cambiar tu historia. Puedes dar un gran salto en tu vida. Tú sí puedes y lo harás. ¿Continuamos? Sí, continuemos. Ah, ¿Qué le- continuamos, dice él. Exacto. Hermoso, me encantó. ¿Qué les pareció? Bueno, acá muestra fotos con Está sus bueno. actores, acá ya dando sus cursos, acá en las conferencias a las que iba, qué chiquito. Vero, buen día. Hola, Nati, Nati habla. ¿Cómo estás? Ahí me daba la. Para que abro la cámara. Estoy acá. ¿te Ahí agarró cuando el hablaba, ¿viste? QR Sí, estoy medio despeinada, pero bueno. Ahí cuando hablaba del punto ese de quiebre? de quiebre, de ese clic que nos hace, ¿no? Eh, Se me vino a la cabeza ese sueño que nunca me animé como a cumplir y dejé pendiente o quizás uno y pasó otro porque viene de la mano del anterior. Entonces, creo que cuando te das cuenta de que se te pasa la vida y que le entregaste como un montón de energía a muchas personas y que conformaste a muchas personas que por ahí no lo siguieron su curso, o sea, no nada, ni bien ni mal, ¿no? Y te quedaste con esa cosa, esa sensación de, ¿y yo para cuándo? O sea, por qué no lo hice para mí? ¿Por qué? ¿Por qué no peleé por mí? Porque no es responsabilidad del otro, ¿no? Porque uno va aceptando y va eligiendo todo el tiempo qué hacer con su vida. Pero sí eso de decir, si tengo un pendiente y como revisarlo, porque para mí puede ser por ahí ese quiebre. No sé, ¿qué opinas? ¿Qué opinan? Me encantó. Yo creo que todos en la vida, una vez, sobre todo ahora que aprendimos que existe un punto de quiebre en el que todo se detiene porque viene eso que venimos esperando, ¿no? Como que por ahí no nos damos cuenta cómo vivimos persiguiendo algo y a veces lo tenemos adelante. Entonces, esta cosa de vivir persiguiendo, siempre estamos buscando, siempre estamos preparándonos para, lo digo porque soy así, ¿eh? Yo todavía siento que no llegué al punto de quiebre, por lo menos en lo que yo quiero.
A ver, después sí, uno mira para atrás y sí, sí dice sí, pero hiciste tal cosa, pero hiciste, sí, soy re agradecida. Es más, el otro día hicimos la lista de nuestros 100 éxitos. Em, pero la verdad es que a veces nos tenemos que detener un poco a mirar qué estás persiguiendo, a dónde estás yendo. Claro, sí. Y a veces hasta eso puede ser el punto de quiebre, ¿eh? Esto de Sí, parar sí, para darte cuenta. Paro de perseguir algo para darme cuenta que es mucho más fácil o que es totalmente del otro lado. A veces, como digo, vamos caminando, trabajando y en realidad no era ahí, era acá. Y te diste vuelta, ah, era esto. Y te llegó el punto de quiebre. A veces son tal esos cual. instantes santos. Chicas, esto es opinión mía, no estoy hablando como un simple ciudadano. Es lo que se me cruza por la cabeza cuando leo esto y qué es lo que me despierta. Em, el punto de quiebre, el tocar fondo, el darse cuenta, para mí tiene todo. A veces el punto de quiebre puede parecer como que te tiene que pasar algo doloroso, ¿viste? Pero a veces no, a veces puede llegar a pasar que vos te levantes y digas, ah, era esto, ¿no? Sí, una de las cosas que se me viene a la mente es esto de darse cuenta cuando estás mucho tiempo en un lugar y haces y haces y haces y haces un montón de cosas y y te sentís que estás siempre en el mismo lugar. Entonces, ahí es como observar si yo tengo la posibilidad de pedir ayuda. ¿Qué me pasa con pedir ayuda? Te Bien, digo porque a mí me pasó pero no, hasta que no llegue la persona como indicada que te puede ayudar, quizás no te animes. Pero cuando está bueno cuando llega esa persona, saber reconocerlo, porque viste que creer es crear. Cuando crees en esa persona, creas creas tú la realidad que querés también, ¿no? Pues sí, por vas ahí co-creando. la ayuda por ahí no necesariamente es una persona, por ahí es este libro tu ayuda, por ahí es Sí, darte cuenta tu ayuda, por ahí es salir de la rueda del hámster en la que todo el tiempo estamos haciendo estamos corriendo atrás de. Por ahí la sí. ayuda es eso, Como seguidores de, como decía acá, en vez de ser el líder de nuestra propia vida, no importa si seas mamá, si sos empleada, bueno, pero buscar la manera de seguir nuestro propio corazón, ¿no? Que es aprender a liderarse también. totalmente. Aprender a sostener, que el líder es este que sostiene lo que quiere. Y eso primero la claridad también, ¿no? ¿Qué quiero? Sí, sí, preguntarte Bueno, todo el gracias. tiempo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cómo te sentís? Esto, ¿cómo? Porque a veces somos así vamos como bolas sin manija, creyendo Sí. que estamos persiguiendo algo, Automático. claro. Y a veces por ahí parate, ¿y qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te sentís? O sea, sincerate por momentos, ¿no? Me sale eso. Sí, y para volver al presente está bueno como técnica los sentidos, como tocar algo o sentir algún aroma, que eso me lleva como a estar presente, a Sí, grabar nuevos recuerdos, ¿no? Eso sí, está sí. bueno, Y lo anclarlos sensorial. también a veces, ¿no? Anclar esos momentos, yo les llamo instantes santos. El instante Qué santo lindo. cuando por ahí estás haciendo algo y decís, ay, qué lindo esto, o qué lindo esto que estoy escuchando, Sí, o qué rico esto que estoy comiendo, ese segundo. A mí me encanta llamarlo el exacto. instante santo, que decís, o enterarte Quiero de más una de esto. noticia, eso que te provoca el segundo de enterarte de una noticia que te gustó, ¿no? Y eso grabarlo en tu memoria celular. A mí me encanta anclarlo a veces apretando el puño en ese segundo Ah, para mira que qué después bueno. en algún momento random apretes el puño y que tu memoria celular te lleve a esa sensación que sentiste en ese momento, eh, Buenísimo. como anclaje. Gracias por compartirlo. Me gustó, lo voy a hacer porque yo cuando veo algo que me está emocionando, que siento que digo, ay, qué emoción que me está dando esto, también digo, prendé la filmadora Sí, mental.
tal cual. Como yo misma me hago tic y bueno, pero esto del puño también está buenísimo Sí, sí, porque para después, atesorarlo. después lo apretás al puño y te lleva a ese momento. Pero Ay, qué lindo. esto Claro, de estar atento también, ¿no? Estar despierto y buscar tener los sentidos abiertos, recordar que lo podés hacer para dejarte invadir o para dejarte disfrutar por esos instantes santos, que muchas veces, como digo, estás en tu mood, en tu modo perseguir cosas, y siempre estamos mucho más pensando en el futuro o en el pasado. O sea, ¿te lamentás por cosas del pasado o tenés miedo que te pasen cosas que te pasaron en el pasado? Y estás pensando en el futuro, en todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer. Eso es estar pensando también en el futuro y estás poco concentrada en el ahora. Entonces, para mí esos exacto, instantes santos son absolutamente el ahora y hace tan bien darse cuenta, pero como digo, para mí tenés que estar despierto para darte cuenta de ese instante santo, porque si no pasó, dijiste, ay, qué lindo que sí. es", Y también seguiste. está bueno, y también está bueno cuando hay algo